continuación presentaré el proyecto número 2 para la materia de diseño digital moderno. En este proyecto se realizará una unidad lógica aritmética utilizando VHDL en el software Quartus 2. Se explicarán cada uno de los módulos que la componen y su RTL. Además se realizarán diferentes pruebas manuales y con una tarjeta FPGA para verificar su correcto funcionamiento. El objetivo es que el alumno conozca y utilice una unidad aritmética lógica, que el alumno refuerce conocimientos de armado de componentes en VHDL. Una unidad lógica aritmética, o ALU por sus siglas en inglés, combina una variedad de operaciones matemáticas y lógicas en una sola unidad. Por ejemplo, una ALU típica podría realizar operaciones de suma, resta, AND y OR, pero en este caso realizará más operaciones que las antes mencionadas. Debido al anterior, la ALU forma el corazón de la mayoría de los sistemas informáticos. Para realizar los dos tipos de operaciones antes mencionadas, la ALU se divide en dos partes principales: la unidad aritmética, que es la que realiza la suma y la resta, y la unidad lógica, que realizará las operaciones lógicas como son AND y OR. Además, al tener dos fuentes y una sola salida, se utilizará un multiplexor para elegir cuál de las dos unidades se desea utilizar. A continuación explicaremos los módulos que componen la unidad aritmética lógica, el RTL y las pruebas. En la unidad aritmética tenemos que se divide en un sumador y un multiplexor de 4×1. En el sumador lo que se trata de un sumador completo para poder realizar tanto suma como resta. Para poder hacer el sumador completo utilizamos otra variable que utiliza 4 bits, y aquí en el mid agregamos un 0 a la entrada y otro 0 a la otra entrada B, y se le suma el bit de acarreo de entrada. De esta forma podemos obtener el carry de salida junto con el resultado de la suma. Y en el multiplexor 4×1 lo que hacemos es elegir si se va a realizar el complemento a 1 de B o no, que es B negada si la entrada es 0,1 o B si la entrada es 1,0. Es decir, si nosotros ingresamos como entrada al multiplexor 4×1 el 1,0, la salida va a ser B normal, y cuando sea 0,1 vamos a hacer el complemento a 1 de B. Esto para poder realizar después el complemento a 2 para la resta. Y bueno, aquí tenemos el top que une los dos componentes anteriores, donde tenemos las mismas entradas y las salidas. Tenemos el cable que va a unir los componentes, y también tenemos pues cada una de las unidades que la componen. Ahora en la unidad lógica solamente tenemos un solo componente, donde vamos a tener las entradas A y B, una salida llamada F1 y otra entrada llamada S, que es nuestro selector. En este caso la unidad lógica va a realizar las operaciones AND, OR, XOR y el negado, pero solo de A. Y la salida va a ser un vector lógico de 3 bits. Aquí utilizamos un with select para ver qué operación queremos realizar. Y bueno, el selector va a decidir qué operación vamos a utilizar. Si es 0,0, vamos a realizar la operación A AND B. Si es 0,1, vamos a utilizar OR. Si es 1,0 es la XOR, y si es 1,1 es la NOT, pero solo el negado de A. Aquí
con B no realizamos ninguna operación. Y ahora para realizar la unidad aritmética lógica, lo que hacemos es unir los componentes anteriores. Para ello pues tenemos que crear el top y también utilizamos un multiplexor de 2x1 para elegir cuál de las dos salidas queremos, si queremos que pase la salida de la unidad aritmética o la salida de la unidad lógica. Y aquí tenemos el multiplexor 2x1. Si el selector es 0, entonces vamos a utilizar a la unidad aritmética, y si es 1 vamos a utilizar a la unidad lógica. Y bueno, en el top tenemos dos cables, uno para cada salida de cada unidad, de la unidad aritmética y la lógica. Y aquí pues ya unimos los componentes. Este es el RTL visto en general. Tenemos aquí la unidad aritmética, la unidad lógica y el multiplexor 2x1. Como se puede observar, las entradas son las mismas y el selector para la unidad aritmética son los bits 0 y 1 del selector, y lo mismo para la lógica, son el 1 y el 0. Pero el selector para el multiplexor 2x1 es el bit más significativo, es el bit 2. De esta forma, en el selector con los primeros dos bits a la derecha, elegimos qué operación queremos realizar dentro de cada unidad, y con el bit número 2 seleccionamos qué unidad vamos a utilizar. Y aquí tenemos una vista más de cerca de cada una de las unidades. Como podemos ver, la unidad aritmética tiene un multiplexor 4x1 y el sumador. Este es para decidir si se realiza la resta o no. Y aquí es la unidad aritmética, que podemos ver que realiza la operación aritmética bit por bit, o sea, solo puede hacer 2 bits a la vez. Por lo tanto, tenemos 3 compuertas de cada una de las operaciones para los 3 bits que tenemos como entradas. Y el multiplexor 2x1, aquí podemos ver que si el selector es 0 pasa a B, y si el selector es 1 pasa a. Aquí ya tengo mi tarjeta y tengo mis tablas para la unidad aritmética, la unidad lógica, el multiplexor 2x1 y mi RTI. Así que pasaré a realizar las pruebas con la tarjeta. Tenemos todos los bits en 0. Tenemos que A va a ser igual a 3 y B es igual a 2. Esto en base 10. Para realizar las operaciones las necesitamos en base 2. Entonces 3 en base 2 sería 0, 1, 1, y B sería 0, 1, 0. Ya que tenemos nuestras entradas en binario, podemos pasar a hacer la primera prueba, que es A AND B. Esta operación la tenemos que realizar columna a columna. Para la columna 2 a la 0 tenemos 1 AND 0, que es igual a 0. Para la columna 2 a la 1 tenemos 1 AND 1, que es igual a 1. Y para la columna 2 a la 2 tenemos 0 AND 0, que es igual a 0. Entonces A producto con B es igual a 0, 1, 0. Ahora lo pasamos a la tarjeta. Tenemos que el primer selector va a ser
para la unidad lógica, que en este caso tendríamos que poner en 1. Lo ponemos en 1. Los siguientes 2 bits del selector son para elegir la operación, que tenemos que ponerle en 0, 0. El bit de acarreo de entrada no lo vamos a utilizar, así que lo dejamos en 0. Y ahora ingresamos B, que es 0, 1. Subimos el 1, 0, 1, 0. Y A, que sería 0, 1, 1. Y ahora comparamos la salida. Tenemos 0, 1 y 0. Entonces, nuestro resultado es correcto. En este caso también prende el acarreo de salida, pero este realmente no nos importa en esta operación. Para la prueba número 2 tenemos A, X, OR, B. Y A y B siguen teniendo los mismos valores. Para la columna 2 a la 0 tenemos 1, X, OR, 0, que es igual a 1. Para la columna 2 a la 1 vamos a tener 1 XOR 1, que es igual a 0. Y para la columna 2 a la 2 tenemos 0 XOR 0, que es igual a 0. Entonces A XOR con B tiene que ser igual a 0, 0, 1. Ahora probamos en la tarjeta. Como vamos a utilizar nuevamente la unidad lógica, subimos el primer selector. Los siguientes 2 bits del selector los ponemos en 1, 0 para realizar XOR. El acarreo de entrada una vez más no lo utilizamos. Volvemos a poner 0, 1, 0 para B y 0, 1, 1 para A. Y tenemos que la salida es 1, 0, 0. Así que nos da el mismo resultado. Para la prueba número 2 vamos a tener a A nuevamente igual a 3 y a B nuevamente igual a 2. Así que aquí dejé a A y B iguales y todos los demás switches los apagué. Aquí tenemos A más B. Y vamos a tener que A más B nos va a dar como resultado dos salidas, que sería S y el acarreo de salida. Y también vamos a tener como entrada un acarreo de entrada, aunque en este caso va a ser 0. Entonces tenemos que 0, 1, 1 más 0, 1, 0 es igual a 1 más 0. El acarreo de entrada es 0. 1 más 0 es 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0 y llevamos 1. Y 1 más 0 más 0 va a ser 1. Y nuestro acarreo de salida es 0. Entonces A más B va a ser igual a 0, 1, 0, 1 en binario. Si pasamos esto a decimal, tenemos que sería 1 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 2, que esto sería igual a 5 en base 10. Entonces, ahora realizamos la suma en decimal para comprobar que es correcta. Tenemos 3 más 2, que es igual a 5, y coincide con nuestra salida en binario, así que es correcta. Ahora lo pasamos a la tarjeta. Como ahora vamos a utilizar la unidad aritmética, en nuestro selector 1 lo vamos a dejar en 0 y los siguientes 2 bits del selector los tenemos que poner como 1, 0 para obtener a B, ya que no la queremos negar. El acarreo de entrada es 0 y vemos que la salida es la misma.
Por lo tanto, la suma es correcta. Ahora, para la prueba 4 tenemos A menos B. Una vez más, A y B valen lo mismo. Y para la resta igualmente vamos a tener una salida y un acarreo de salida, pero en este caso ese no nos va a interesar. Y vamos a tener un acarreo de entrada. Tenemos que la operación sería 0, 1, 1 menos 0, 1, 0. Pero esta operación no puede ser realizada directamente. Entonces primero hacemos el complemento A1 de B, que sería B negada. Donde hay ceros ponemos unos y donde hay unos ponemos ceros. Después podemos hacer ahora el complemento A2, que sería sumarle un bit al complemento A1. Entonces ponemos 1, 0, 1 más 1. 1 más 1 es 0 y llevamos 1. 1 más 0 es 1. Y 1 sin sumarle nada sería 1. Y ahora que tenemos el complemento A2, realizamos la suma del complemento A2 con A, que sería 0, 1, 1 más 1, 1, 0. Entonces, nuestra salida sería que es 3 menos 2, que es igual a 1 en decimal, y en binario sería 0, 0, 0, 1. Y aquí vemos que 3 menos 2 es 1 y en binario nos da 0, 0, 1. En este caso nuestro acarreo de salida es 1, pero este no nos va a importar. Entonces, para utilizar la unidad aritmética, ponemos el primer selector en 0. Y ahora, para hacer el complemento a 1, tenemos que negar a B. Por lo tanto, en los siguientes 2 bits del selector ponemos 0, 1. Aquí ya tenemos el complemento a 1. Ahora, para el complemento a 2, tenemos que sumarle un bit. Por lo tanto, encendemos el acarreo de entrada. Y con esto ya estaría realizada nuestra resta. Y tenemos que es 1, 0, 0 y 1. Que coincide con nuestra prueba realizada a mano. Y por último, como una prueba adicional, se realizará A negada. A nuevamente va a ser igual a 3, que es 0, 1, 1 en binario. Y el negado igualmente lo tenemos que hacer bit a bit. Entonces, para la columna 0, 2 a la 0, tendríamos que poner not 1. Columna 2 a la 0, 2, not 1. Y el negado de 1 va a ser 0. Para la columna 2 a la 1 vamos a tener not 1 nuevamente, que es 0. Y para la columna 2 a la 2 tenemos not 0, que es igual a 1. Entonces, A negada va a ser igual a 1, 0, 0. Ahora, pasando esto a la tarjeta, para la unidad lógica encendemos el bit 1 del primer selector. Tenemos aquí a A y ponemos como 0 a B porque no nos interesa. El acarreo de entrada igualmente 0. El primer bit del selector tiene que ser 1 porque vamos a utilizar la unidad lógica y no la aritmética. Aquí lo teníamos en 0, pero lo tenemos que subir a 1. Para realizar not A tenemos que poner 1, 1.
Y ahora que tenemos todo correcto, tenemos nuestros selectores y también nuestra entrada A. Y ahora comparamos que tenemos 0, 0 y 1 como salida. Por lo tanto, esta prueba también fue correcta. Como conclusiones tenemos que en este proyecto se logró realizar una unidad lógica aritmética y reforcé mis conocimientos sobre cómo armar diferentes componentes en VHDL. Además, pude entender de mejor manera cómo funcionan cada uno de los módulos que componen la unidad lógica aritmética y verifiqué su correcto funcionamiento, dándome cuenta de la gran cantidad de aplicaciones que tiene.